Módulos y paquetes. En esta sección hablaremos de los módulos y paquetes. Veremos estos conceptos. Veremos también cómo utilizar las palabras reservadas import from y as. Analizaremos la estructura if name equal to main. Aprenderemos cómo estructurar proyectos. Haremos una pequeña introducción a la Python Standard Library. Veremos el administrador de paquetes pip, cómo trabajar con entornos virtuales y cómo crear nuestras propias librerías. Analizaremos también el concepto de entry point y tendremos una pequeña sorpresa al final. Conforme nosotros tengamos proyectos más o menos complejos, será necesario de que organicemos nuestros ficheros Python. Esto significará de que dividiremos diferentes archivos y de diferentes carpetas conteniendo estos. En esta sección veremos cómo poder organizar estos archivos de acuerdo a las reglas del lenguaje Python. El primer concepto que veremos será el concepto de módulo. Un módulo es un archivo Python con extensión .py. Recordemos que al momento de nosotros tener un archivo con código Python, definimos objetos, como en este ejemplo donde hemos definido una clase llamada miClase y una variable llamada var que será instancia de esa clase. La acción de definir objetos dentro de un módulo será similar a definir atributos dentro de un objeto. A lo largo de esta sección utilizaremos las palabras reservadas import from y as. Import es una palabra reservada que nos permitirá importar un módulo o paquete externo. From es una palabra reservada que nos permitirá indicar el lugar exacto donde realizaremos la importación. Y as es una palabra reservada que dará un alias, es decir, cambiará el nombre del objeto que importemos. Esto nos servirá para evitar la duplicidad de nombres y posibles errores. A continuación realizaremos la importación de un módulo local a partir de otro. En este ejemplo tenemos dos módulos, archivo1.py y archivo2.py. Vemos que en el caso de archivo1.py hemos utilizado la sentencia import llamando a archivo2. En este caso realizamos la importación sin incluir la extensión .py. En este caso primero hemos importado el módulo, lo hemos ejecutado y luego el código después de la sentencia import. A continuación veremos la ejecución del ejemplo anterior. Lo que estamos viendo en pantalla es una ejecución de un navegador de carpetas llamado VFM, pero esto es equivalente a utilizar el explorador de carpetas de Windows o de cualquier otro sistema. En este caso tenemos un archivo 1.py con su respectivo código y un archivo 2.py. Al abrir archivo 1, tenemos el código antes descrito. Pero vemos de que en este caso estamos llamando desde este otro archivo de código a este otro, que en este caso es archivo 1 y archivo 2. En este caso, si modificáramos archivo 2.py y añadiéramos un print que dijera hola desde otro módulo, habríamos modificado la ejecución de este. Al momento de ejecutarse, ejecutaríamos la sentencia hola 2, hola desde otro módulo, y luego el código hola 1. ¿Y qué pasaría si varios módulos se referenciaran entre sí? Al modificar el ejemplo anterior y hacer que archivo 1 importe archivo 2 y archivo 2 importe archivo 1, podríamos pensar que terminaríamos en un bucle. No obstante, los módulos funcionan como variables, así que si ya se han declarado, estas no se volverán a repetir. Al ver el ejemplo anterior en código, obtenemos lo siguiente. Tenemos un módulo llamado archivo 2, donde importaremos a archivo 1, y un módulo archivo 1 donde importaremos a archivo 2. Podríamos pensar que al momento de ejecutar alguno de estos módulos, obtendremos un bucle sin fin. No obstante, obtendremos esto. Primero, llamaremos al módulo externo. Dentro de este módulo, abstraeremos el otro módulo como un objeto. Es decir, que dentro de cada módulo llamaremos al otro objeto y será tratado como una variable, y no así como un bucle constante de importaciones sucesivas. ¿Y los módulos son objetos? Y la respuesta es sí. Los módulos también son objetos Python. Y es decir, que también se pueden operar con funciones integradas, como en este caso donde tendremos dos módulos
uno llamado archivo2, donde declararemos un objeto llamado contenido, que será un string que dirá hola. También podremos importar el módulo archivo2 como archivo2 y podremos trabajar con este objeto, es decir, imprimirlo, saber el tipo de objeto que es y explorar los atributos dentro de este objeto. En pantalla vemos el ejemplo antes descrito. Tenemos un módulo llamado archivo1 y un módulo llamado archivo2. Dentro de archivo2 hemos definido un objeto, que es una variable llamada contenido. Al importar archivo2 podemos trabajar con este objeto, es decir, podemos utilizarlo dentro de la sentencia print, type o dir. Recordemos que print es una built-in function, una función integrada que nos permite colocar información en la consola. En este caso hemos alterado este ejemplo para añadir algunos espacios. Al ejecutar obtenemos lo siguiente. La primera línea imprime el objeto que hemos importado, es decir, un módulo. La segunda nos indica el tipo de este objeto. Y la tercera nos muestra una lista con los atributos, o es decir, los objetos que están dentro de este módulo, donde podemos ver varias variables, así como también la variable contenido que hemos definido mediante código. Si analizamos la ejecución del código anterior, llegamos a la siguiente conclusión, que los módulos son objetos de tipo o clase módulo, aparte de que poseen diversos argumentos. En el ejemplo anterior definimos una variable llamada contenido, y al mostrar el contenido de los atributos, vemos de que existen argumentos implícitos. Estos pueden ser aprovechados en diferentes expresiones o ejecuciones que hagamos. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué pasa en el caso de que necesitemos algún objeto en específico de toda esta colección? ¿Existirá algún modo de llamarlo? Volviendo a analizar los casos, vemos de que existen formas de importar objetos específicos. En este caso tenemos dos módulos, archivo1 y archivo2. Dentro de archivo2 hemos definido dos objetos, uno llamado variable1 y otro llamado variable2. Tendremos la sentencia y el uso de las palabras from y import. Especificaremos que from archivo2 importaremos el objeto var1. En este caso vemos de que tenemos la ejecución con diferentes objetos. Mostraremos variable1 y se ejecutará. Pero al momento de querer imprimir variable2, mostraremos una excepción, debido a que este objeto no ha sido importado a partir de este módulo. En pantalla vemos el código antes descrito. Vemos de que en este caso tenemos un módulo llamado archivo2, donde hemos definido dos variables, variable1 y variable2. Y dentro del módulo archivo1, importaremos la variable 1 desde archivo2, utilizando las palabras from e import. En este caso mostraremos en pantalla variable 1 y variable 2, pero en este caso esperaremos una excepción porque variable 2 no ha sido declarada. Podemos ver de que en este caso, hola soy un objeto se ha ejecutado, el cual es correspondiente a la variable 1. No obstante, la variable 2 habrá producido una excepción. En caso de que no ejecutemos la llamada a esta variable, la ejecución será normal. Podemos también importar varios objetos específicos separándolos con una coma. En este caso modificaremos el ejemplo anterior y desde archivo2 importaremos la variable 1, y la variable 2. En pantalla vemos el ejemplo anterior. Vemos de que en este caso hemos modificado y hemos llamado desde archivo 2 las variables 1 y 2. Al momento de importar vemos que hemos separado estas con coma. Y al ejecutar el código nuevamente, vemos de que en este caso tendremos una ejecución normal. En caso de que deseemos importar algún objeto y éste tenga algún nombre difícil o algún nombre que entre en conflicto con otras variables, podemos utilizar la sentencia from, nombre del módulo, import, nombre del objeto, y la palabra as o as, con la cual daremos un alias a esta variable. En este caso tenemos dentro de archivo2 una variable que tendrá nombre difícil. Importaremos este objeto y le pondremos el alias de v, y este se podrá ejecutar de modo normal dentro del código del módulo archivo1. En este caso vemos el ejemplo anterior. Tendremos un objeto con un nombre difícil y lo importaremos
con la expresión anterior, solo que en este caso le pondremos un alias llamando a este nombre difícil como una v. Podremos ejecutarlo como si fuera otro objeto. Podemos importar todo el contenido de un módulo con la siguiente sentencia: from, archivo, import, y colocaremos un asterisco. Esto se hará en vez de colocar el nombre de todos los objetos. En este ejemplo hemos importado la variable 1 y la variable 2 del módulo archivo 2 directamente. En pantalla vemos el ejemplo antes descrito. Dentro del módulo archivo 2 hemos definido dos objetos variable 1 y variable 2, y hemos importado todo el contenido de este utilizando la sentencia from archivo import todo, es decir, colocar un asterisco. Al ejecutar esto, vemos de que se ha tenido acceso a todos los contenidos y variables del módulo archivo 2. Como ya vimos, los módulos son objetos en Python. Es decir, un archivo .py era equivalente a la lógica y los objetos definidos dentro de este, y a su vez estos eran equivalentes a la representación de un objeto. En este caso vemos de que teníamos atributos y métodos definidos por el usuario. Estos eran definidos a través del código. Asimismo, dentro de este objeto se añadían unos atributos adicionales. Estos atributos tienen información interesante del módulo ejecutado y podrán ser accesibles a través del código. Estos atributos guardan información muy interesante acerca del modo de ejecución del módulo. Estos nos pueden dar, por ejemplo, la documentación del módulo, información de dónde se ubica el archivo de código fuente, el nombre asignado por el intérprete o las especificaciones. De todos estos, los más comunes son el atributo file y el atributo name, los cuales comúnmente son utilizados al momento de hacer scripting. De este último veremos una aplicación muy interesante. La estructura ifName equal to main será una de las condicionales más utilizadas y más útiles dentro del lenguaje Python. Esta tendrá una peculiaridad interesante, puesto que se ejecutará solo si un archivo es el primero en ser ejecutado. Recordemos que el atributo name es un atributo asignado por el intérprete, y en caso de tener el valor main, significará que un módulo será el primero en haber sido ejecutado. En este ejemplo tenemos dos módulos, cada uno con su respectiva estructura. La ejecución de esta dependerá del orden en el cual ejecutemos cada uno de estos módulos. Un uso común de esta estructura es para hacer pruebas o para hacer diversas operaciones en objetos, los cuales no deseemos que sean importados. A continuación, analizaremos el código antes indicado. En este caso tenemos un módulo donde al final de la declaración de los objetos tendremos una estructura ifName equal to main, el cual mostrará un string que dirá otra prueba. Al ejecutarlo, veremos de que obtendremos la ejecución de este string. En este otro caso, habremos ejecutado y hemos importado la variable 1 desde el módulo antes mencionado. Vemos de que en este caso, al momento de realizar la importación, esta estructura ya no se ejecutará, puesto que el atributo name habrá cambiado. En cambio, se ejecutará esta otra estructura, la cual dirá prueba archivo 1. Al ejecutar, obtendremos la siguiente ejecución. Vemos de que en este caso tendremos los dos strings antes mencionados, pero no ejecutaremos la estructura del módulo importado. Esto en general se suele utilizar para hacer mantenimiento, hacer pruebas o hacer algunas tareas que no sean necesarias para mostrar al momento de realizar importaciones. Otro de los conceptos fundamentales que veremos en esta sección será el concepto de paquete. Un paquete es una carpeta llena de módulos Python, donde será obligatorio que exista un archivo denominado --init_py. Un paquete es una colección de archivos que han sido organizados y implementarán alguna funcionalidad un poco más compleja. El primer acercamiento que tendremos será el trabajar con módulos locales. En la misma carpeta donde tendremos nuestro script, tendremos la carpeta del módulo, es decir, será la carpeta que contendrá los otros módulos Python, incluyendo el archivo init.py. En este caso, desde este script, podremos llamar al módulo
utilizando la palabra import, y se utilizará las mismas reglas que vimos anteriormente. En pantalla vemos una disposición de archivos Python y de carpetas. Vemos de que al lado de un módulo llamado mi módulo, PI, tenemos una carpeta 1. Y dentro de esta carpeta tenemos varios archivos Python, donde podemos ver el archivo --init_.py, lo que nos indica que esta carpeta 1 en realidad es un módulo. Dentro de mi módulo, utilizamos la misma notación que vimos anteriormente, donde en este caso estamos importando el contenido de la carpeta 1. Al ejecutar esto, vemos de que podemos trabajar con la variable carpeta 1 como si fuera un objeto de tipo módulo. Y al ver el contenido, vemos de que también existe una variable llamada contenido. Algo importante a aclarar es que al momento de hacer una importación de este tipo, lo que en realidad estamos haciendo es llamando directamente a este archivo init.py y no específicamente a los otros módulos. Algo importante al momento de importar paquetes o módulos será que se creará una nueva carpeta llamada PyCache. Esta contendrá archivos del tipo PIC. Estos archivos son archivos compilados, los cuales sirven para disminuir la carga de ejecución del intérprete, pero no están pensados para distribuir código. Estos archivos no son seguros para proteger nuestro código, puesto que pueden ser fácilmente decompilados y mostrar el código que hemos escrito. Conforme vayamos programando, nuestros proyectos de código se volverán cada vez más complejos. Y dependiendo de la complejidad de esto, a veces será necesario organizarlo en diferentes módulos, pero a veces en diferentes paquetes. Recordemos que un paquete es una carpeta conteniendo código Python, donde existirán varios módulos, pero obligatoriamente deberá existir un módulo llamado init.py. En este caso estamos viendo un paquete que tendrá varios paquetes anidados. En pantalla vemos una carpeta llamada proyecto. Esta carpeta será un paquete. El contenido de esta carpeta serán diferentes carpetas que también serán paquetes y módulos, pero siempre existirá el módulo init.py. Dentro de los paquetes, contenidos, también existirá el archivo init.py. Por lo tanto, estos serán paquetes anidados. Esta misma estructura se puede ver con otros navegadores de archivos, como por ejemplo VFM. ¿Y cómo trabajar con código cohesionado visto del modo anterior? Para eso utilizaremos import relativos. Estos utilizarán la misma notación que vimos anteriormente, con la diferencia de que ahora antecederemos uno o varios puntos antes de llamar a un módulo. El número de puntos nos indicará cuántos módulos subiremos en jerarquía. En este caso, tenemos los mismos ejemplos vistos anteriormente. En este caso hemos escogido 3 módulos organizados en paquetes distintos, y podremos llamar al contenido de estos utilizando la notación vista anteriormente. Por ejemplo, en este caso, este archivo init querrá llamar al contenido de este módulo 2 y estará contenido dentro del mismo paquete. En este caso, para llamarlo, utilizaremos la notación from.módulo2 import contenido. En caso de que este archivo quiera llamar a un módulo contenido en un paquete, y esté contenido dentro de este módulo, en este caso este paquete de color morado llamado módulo 2.1, utilizaremos la notación from.paquete2.módulo 2.1 importar contenido. En un caso más extremo donde querramos utilizar este archivo, que será un paquete anidado dentro de otro paquete, utilizaremos la notación from.paquete2.módulo 2.1 importar contenido. En este caso hemos utilizado los puntos para subir de jerarquía y realizar una importación a nivel del módulo de proyecto. Algo importante aclarar sobre el uso de imports relativos es de que esto solo se debería utilizar en caso de que trabajemos con código muy cohesionado y complejo, y este no pueda ser dividido en paquetes independientes. Los imports relativos no funcionarán si se ejecuta directamente un módulo, puesto que el intérprete no sabrá de dónde sacar esas importaciones relativas. Por ejemplo, si ejecutáramos directamente con Python un submódulo que utilizara este tipo de imports,
obtendríamos una excepción. Para poder ejecutar este submódulo, deberíamos de hacerlo directamente desde el módulo principal. Por ejemplo, al ejecutar Python-m, nombre del paquete, y la ruta del subpaquete hacia el módulo que deseemos ejecutar, sí se respetarán este tipo de importaciones. Regresando al proyecto anterior, en este caso vemos la disposición que vimos anteriormente. Al entrar al módulo init, vemos de que en este caso hemos hecho import relativos. Al momento de querer ejecutar esto, obtenemos lo siguiente: una excepción y un import error. Vemos de que en este caso, al tratar de ejecutar directamente este módulo, hemos obtenido una excepción. Pero deberíamos llegar al nivel del módulo principal, en este caso proyecto, y ejecutar lo siguiente: py-m. Y en este caso, llamar a proyecto, que es el nombre del paquete, punto init. Y en este caso, obtendríamos una ejecución normal del módulo. Podríamos realizar nuevamente llamando a py-m proyecto punto paquete 1 punto init para referirnos al módulo contenido, y en este caso obtendríamos también una ejecución normal. Una de las características más interesantes de la filosofía de Python es que se tiene un pensamiento de que Python tiene que venir con baterías incluidas. Esto significa que junto con la instalación normal de Python, se incluyen paquetes y módulos listos con funciones para realizar tareas comunes. Esto se conoce como la Python Standard Library. Se recomienda revisar la documentación de Python en el apartado Library. Al revisar la documentación de Python en el apartado Library, veremos la librería estándar de Python. Este es un conjunto de módulos que pueden ser importados con la notación vista anteriormente. Estos módulos nos darán herramientas para resolver tareas comunes. Por ejemplo, tendremos módulos para cálculo numérico, módulos para programación funcional, módulos para acceso a carpetas y archivos, módulos para trabajo con redes, módulos para soportar protocolos de Internet, módulos para desarrollo de interfaces gráficas de usuario, etc. Algunas de las librerías más utilizadas en la Python Standard Library serán OS, la librería para interactuar con el sistema operativo; sys, la librería para interactuar con el intérprete Python; math, una librería con funciones y constantes matemáticas; datetime, una librería para acceso a hora y fecha; time, una librería para manejo de fechas y horas; random, una librería para el manejo con elementos aleatorios; y tkinter, una librería para la creación de interfaces gráficas. Estas son solo algunas de todas las librerías que componen a la Python Standard Library. A continuación veremos un ejemplo de estudio. En este caso crearemos un script que verificará la identidad trigonométrica: seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo será igual a 1. Para hacer esto, utilizaremos las funciones seno y coseno del módulo math. En pantalla tengo abierto un intérprete Python. En este caso, podré importar desde math, importaré el objeto seno. Podré ver cuál es el tipo de este objeto y veo de que es una built-in function. En este caso, si coloco a seno un valor, en este caso 12, obtendré una respuesta. Podré realizar lo mismo importando coseno, que también deberá ser una función. Regresando al ejemplo anterior, veo de que en este caso tengo una carpeta, donde tendré un script llamado función seno y coseno. No tengo ninguna otra carpeta o módulo dentro de esta. Por lo tanto, todas las importaciones que haremos se harán directamente al intérprete y no a otro módulo o paquete externo. En este caso, estoy realizando la importación desde math importando seno y coseno. Estoy
declarando una variable llamada número. Estoy mostrando en pantalla el valor del seno, del coseno, de seno y coseno al cuadrado, y la suma de ambos. En este caso, para verificar la identidad, de acuerdo al valor de número, el valor de seno al cuadrado más coseno al cuadrado de un número deberá ser 1. Al ejecutar, tengo lo siguiente. Se me pide un número, podré decir 12 por ejemplo, y veo de que en este caso la identidad ha sido comprobada. Como pudimos ver, los módulos y paquetes externos otorgaban ciertas funcionalidades y flexibilidad a nuestro código. Estos debían estar implícitos o en el código, o bien venir preinstalados. ¿Existirá algún modo de instalar otros paquetes? Y sí, lo haremos con unos programas llamados gestores de paquetes. Estos podrán instalar paquetes desde archivos o explorarlos en Internet. Estos programas se ejecutarán como comandos dentro de la consola del sistema. Algunos de los gestores de paquetes más usados para Python serán pip, conda, poetry, etc. La distribución de Python ya incorpora por defecto pip. Para poder ver los paquetes disponibles, entraremos a pypy.org. Algunos de estos dependerán de versiones específicas de Python. Al entrar al enlace pypy.org, entraremos al Python Package Index o el índice de paquetes Python. Este será un repositorio donde se publicarán diferentes paquetes que podrán ser instalados a nuestros intérpretes. A la fecha de grabado este video existen 657.181 proyectos registrados. Podremos buscarlos por nombre, como por ejemplo NumPy. Y en este caso nos referiremos a un proyecto. En este caso NumPy, que se encarga de módulos para cálculo numérico. Vemos de que cada uno de estos proyectos puede ser desarrollado por diferentes desarrolladores. Dependiendo de la organización propia de cada proyecto, podemos encontrar un sitio web, una documentación, el código de la librería utilizada, etc. Podemos ver también que debajo del nombre y la versión de cada paquete existirá un código que será pip install numpy. Esto serán instrucciones para instalar directamente NumPy en nuestro intérprete. En este caso me encuentro en la consola del sistema. Podré digitar pip install numpy y procederé a instalar el paquete NumPy dentro de mi distribución de Python. En este caso, el gestor de paquetes pip descargará el paquete y lo instalará dentro de mi intérprete. Entre las tareas más comunes con pip tenemos instalar paquetes con pip install nombre del paquete, desinstalar paquetes con pip uninstall y el nombre del paquete a desinstalar, y hacer operaciones adicionales como indicar versiones específicas a ser instaladas, como en este caso donde instalaremos un paquete y pondremos doble igual la versión buscada. Podremos también especificar versiones específicas o superiores, esta vez utilizando el símbolo mayor igual. Asimismo, podremos listar todos los paquetes que tendremos instalados con pip list, mostrar ayuda con pip help y actualizar pip, que será una tarea que se nos pedirá de forma constante al utilizar el gestor de paquetes. Esto comúnmente se hace con los comandos python-m pip install upgrade pip. Como ya pudimos ver, podemos instalar módulos directamente desde la consola de comandos. A veces un proyecto tendrá un número grande de requerimientos específicos, y hacerlo del modo anteriormente visto no sería óptimo. Podemos instalar una lista de requerimientos directamente desde un archivo. En este caso utilizaremos el comando pip install-r y el nombre o ruta del archivo con los requerimientos. Algo muy importante aclarar es que existen atacantes que utilizan librerías con nombres similares a librerías existentes. En este caso, nosotros queremos instalar un paquete, podría existir un paquete impostor modificando el nombre por un carácter similar. En este caso, si bien PyPI suele banear a usuarios que han colocado malware, es siempre responsabilidad del usuario verificar que se instala, en especial si se va a hacer desde una lista de requerimientos. A continuación tengo un ejemplo donde tengo un archivo requerimientos.txt, que en este caso está en el escritorio de mi sistema.
En este caso, revisaré y verificaré que los paquetes en efecto son los que estoy buscando, que son NumPy y Pandas. Realizaré la instalación indicando pip install-r y en este caso requerimientos.txt. En este caso instalaré la lista de requerimientos antes analizada. Y así habré instalado los dos paquetes indicados en la lista de requerimientos. Conforme vayamos instalando módulos y paquetes, veremos de que a veces estos tendrán incompatibilidades entre sí. Algunos paquetes exigen versiones específicas de estos. Y para evitar este tipo de inconvenientes, tendremos los entornos virtuales. Estos son instancias o espacios donde tendremos paquetes instalados y podrán ser ejecutados de acuerdo a las necesidades del usuario. En este gráfico vemos de que tenemos un entorno 1 y un entorno 2, cada uno con sus respectivas librerías o paquetes, con sus versiones específicas. Y para evitar incompatibilidades entre ambas, serán espacios totalmente separados. Para crear entornos virtuales utilizaremos las herramientas de la consola del sistema. En este caso, crearemos un nuevo entorno virtual utilizando la terminal de comandos, con Python, -m, venv o Virtual Environment y el nombre del nuevo entorno. Esto creará archivos ejecutables que variarán de acuerdo al sistema operativo. En Linux y Mac creará una carpeta donde para activar el entorno virtual utilizaremos el comando source, nombre del entorno, /bin y /activate. En Windows, en cambio, llamaremos al archivo, dentro del nombre del entorno, scripts y activate. Para salir del entorno virtual utilizaremos el comando de sistema deactivate. En estos momentos me encuentro en el escritorio de mi sistema. Tengo una consola abierta que está apuntando a esta dirección. Ejecutaré el comando python -m venv virtual environment y el nombre de mi entorno. En este caso será mi entorno. Ejecutaré el comando y veo de que habré creado una carpeta. Esto puede demorar un poco, pero ya está terminado. En este caso, colocaré la ruta al archivo bat, que es la ruta completa, mi entorno, scripts y activate. Al ejecutar, veo de que mi consola se ha modificado y esta vez me indica que estoy en mi entorno. Por ejemplo, al colocar pip list, me mostrará una lista de todos los paquetes instalados, que en este caso solo tiene instalado pip. Para poder instalar un paquete adicional, colocaré pip install, por ejemplo, Flask. Ejecutaré y esperaré a instalar Flask dentro de este entorno virtual. Ya habiéndose instalado, podré utilizar, en este caso, el paquete Flask dentro de mi código. Por ejemplo, si dijera import Flask, no tendré ninguna excepción. Para poder salir de este entorno, usaré el comando de activate. Y regresaré a mi entorno normal. Y de esta manera utilizaremos los entornos virtuales. Ya habiendo visto cómo podemos obtener paquetes, la pregunta es, ¿cómo podemos crear nuestros propios paquetes instalables? A veces una de las maneras de distribuir código será a través de este tipo de paquetes. La forma de hacerlo será tener un script llamado setup.py, junto con nuestro paquete, que recordemos que es una carpeta de módulos, donde existirá un módulo init. Opcionalmente se recomienda tener un archivo README, el cual comúnmente se hace en formato Markdown. Markdown es un formato que nos permite la documentación e indicación rápida de información. El script setup.py suele ser estandarizado. Este suele tener la siguiente forma, y en este se indica el nombre del paquete, su versión y el contenido del propio paquete. Para tener más información de cómo estructurar este archivo, se recomienda revisar la documentación del empaquetado,
que estará disponible en packaging.python.org. Al revisar la documentación de empaquetado, vemos de que se da información de cómo debería estar estructurado el archivo setup.py. Este es un archivo muy importante y nos da la información del proyecto. Asimismo, también se pueden incluir otros archivos que darán información adicional. En caso de que se desee empaquetar nuestros módulos para distribuir, es altamente recomendable revisar este apartado. En pantalla me encuentro nuevamente en el escritorio y tengo mi consola de comandos. En este caso, tengo los archivos antes escritos, una carpeta llamada mi paquete, el script setup.py, el archivo readme.md y una carpeta llamada prueba. En este caso, abriré el explorador de archivos VFM y veré el contenido. Dentro de prueba tengo un script de prueba, donde en este caso estoy realizando una importación from mi paquete import contenido. Es decir, estoy llamando a este paquete, pero actualmente no se encuentra instalado. Si yo lo ejecuto, obtendré lo siguiente, que será una excepción. El sistema me indica de que no pudo realizar la importación debido a que no existe ningún módulo con el nombre de mi paquete. En esta sección veremos cómo instalar este archivo. Volviendo a ver el contenido de esta carpeta, veo de que tengo mi paquete, el archivo readme y el archivo setup.py. Readme es un archivo que está escrito en Markdown. Este suele ser una forma de ordenar información para su fácil lectura. El archivo setup.py es un script donde se informa el contenido y la información del paquete. En este caso, estoy informando que tengo un paquete llamado mi paquete en versión 0.1. Para poder instalarlo, retornaremos a la consola de comandos. Y en este caso instalaremos con pip install punto. Recordemos que en este caso punto se refiere a esta dirección, que es el escritorio. Y estamos ejecutando la consola de comandos desde precisamente esta dirección, que es el escritorio. Al ejecutar, realizaremos la importación del módulo, el cual será incluido dentro de la distribución de Python. Una vez terminada la instalación, vemos de que el sistema ha creado dos carpetas, una llamada build y otra llamada mipaquete.egg. Estas carpetas suelen tener importancia y más relevancia en caso de que deseemos compartir nuestros paquetes. Para poder ver ahora si ya puede trabajar este módulo, retornaremos al script anterior, prueba, donde esta vez volveremos a ejecutar para ver si ya se reconoce el paquete. Y vemos de que en este caso, la prueba ha sido exitosa y hemos logrado mostrar el dibujo en ASCII Art de un perro en este caso. Como vimos anteriormente, podíamos crear librerías instalables, pero un detalle interesante de esto es que también podremos configurar entry points. Estos entry points convertirán una función dentro del módulo en un comando del sistema. Esto se logrará realizando configuraciones dentro de setup.py. En este caso, junto con los valores antes indicados, configuraremos entry points. En este caso, crearemos scripts para la consola. Especificaremos los comandos, los paquetes, los módulos y los objetos a ser ejecutado. De esta manera podremos crear comandos del sistema basados en los paquetes que hayamos desarrollado. Bien, en pantalla veo un paquete con script setup.py y un archivo readme. En este caso utilizaré VFM para navegar en este paquete. Veo de que este paquete tiene el objeto contenido que vimos en el ejemplo anterior y tiene un módulo llamado mi módulo. Dentro de este módulo está definida una función. Ella es llamada mi función. Lo que hará esta función simplemente será mostrar este script en pantalla. Ahora veremos cómo definir esta función como un comando del sistema o un entry point. Al retornar y ver el archivo setup.py, vemos lo siguiente. Hemos definido, junto con los valores antes indicados, un nuevo valor llamado entry points. En este caso estamos especificando un script de consola y un comando, que será llamado mi comando. Este apuntará al siguiente objeto,
que será mi paquete, mi módulo y ejecutaré el objeto mi función. Para poder instalar este paquete se hará del mismo modo que se hizo con el paquete anterior. Pip install punto, porque estamos en la carpeta del escritorio. Una vez instalado el paquete y configurado el entry point, podremos ejecutarlo directamente en la consola, digitando mi comando. Y así de esta manera habremos creado un comando del sistema a través de un entry point. ¿Y cómo podemos compartir nuestros paquetes? Si bien pudimos ver que se pueden instalar paquetes de forma local, existen métodos mucho más eficientes para compartir nuestro código. Para ello, deberemos de crear una cuenta en PyPy y subir nuestros paquetes a este servicio. Esto se puede hacer a través del método oficial, que es utilizando un aplicativo de consola llamado Twine. Pero existen otros métodos, como por ejemplo GitHub Actions, pero estas son formas mucho más complejas y exceden el objetivo de este video. Para ver cuál es la forma de subir nuestros paquetes y empaquetar, se recomienda revisar la documentación de empaquetado, que será packaging.python.org. Y finalmente, terminada la parte teórica, una sorpresa. ¿Existirá algún modo en el cual podremos ver el contenido de los módulos u otros objetos Python? Y sí, lo podremos hacer de modo visual con una herramienta llamada PyVisor. Esta herramienta nos podrá servir para ver el contenido de los objetos, de los scripts y de los módulos. Al ver la página de PyVisor en PyPy, vemos lo siguiente. Este módulo es especial para mí porque fue desarrollado por un servidor. Esta herramienta nos servirá para ver el contenido de un objeto Python en una aplicación web y nos permitirá ver cuál es el contenido que existe dentro de un objeto. Si bien en toda esta serie de videos se puso especial interés al contenido de los objetos, esto es porque el desarrollo del lenguaje Python se basa en el análisis de estos objetos, en hacerlos interactuar y ejecutar rutinas de código. Esta es una herramienta que me ha ayudado bastante a entender varios conceptos. La forma de instalar será utilizando pip install pyvisor, y esta configurará un entry point, es decir, una aplicación dentro de la consola de comandos para ver todos estos objetos. A continuación instalaremos pyvisor. Pip install pyvisor. Y esperaremos a que pip instale pyvisor dentro del intérprete. Y ejecutar pyvisor se hará directamente desde la consola de comandos. Por ejemplo, al colocar pyvisor y ver, por ejemplo, el módulo mat, se ejecutará. Y esto lanzará una aplicación web. Esta aplicación web dependerá de este servicio. Pero al ver dentro del contenido de este módulo podemos ver los diferentes objetos. Podemos ver funciones y el contenido de cada uno de estos objetos, así como también su signature o su firma, es decir, qué valores o qué variables son esperadas. Vemos de que en este caso cada uno de estos objetos contienen muchos objetos dentro de sí, y a veces pueden ser estructuras realmente complejas. Podemos ver ordenado por colores, objetos como funciones, variables como en este caso números, o algunos otros valores. PyVisor también puede ser utilizado con otro tipo de estructuras. Por ejemplo, para salir de este módulo presionaremos Control+C y podremos volver a ejecutar from OS import system, por ejemplo. Y así de esta manera también podremos navegar entre los diferentes objetos antes de ser incluidos en el código. Esto nos puede dar información acerca de la documentación y los objetos que lo compongan. También podemos hacer esto con objetos ya instalados, por ejemplo, otra vez al presionar Control C y retornar a la interfaz, como por ejemplo PyVisor, y ver el contenido del propio PyVisor. Es decir, ver los módulos importados, los objetos definidos
y el contenido en sí. Esta herramienta me ha ayudado bastante a entender cómo están compuestos los diferentes objetos. También puede ser utilizado con archivos Python que ya hayan sido escritos. Espero que sea una herramienta que les sea de utilidad, tanto como lo ha sido para mí. Con el conocimiento que ya tenemos, podemos hacer algunos ejemplos de código. El primer ejemplo, calculadora romana, nos pide: cree un programa que sume y multiplique dos números leídos por el usuario a través de input y muestre los resultados como números romanos. Esto será obtenido a través de una clase llamada romano, que será parte del código visto en la sección anterior, clases y objetos. Se nos pide de que esta clase sea definida a través de un módulo local. A continuación veremos la resolución del ejemplo anterior. Desarrollaremos un script llamado calculadora romana. Dentro de este script llamaremos un objeto romano de un módulo llamado romano. Resolveremos y obtendremos la ejecución del script. Vemos de que al lado de este script tenemos una carpeta llamado romano, y dentro de esta carpeta estará el módulo init.py, es decir, la carpeta será un paquete. Dentro de esto vemos el código de la clase romano. Este código ya fue analizado en la sección de clases y objetos. Al ejecutar el código obtendremos lo siguiente: se nos pedirá el número x, que en este caso diremos que será 13. El siguiente podría ser 24. Y vemos de que en este caso hemos definido los números x y y, que serán 13 y 24 respectivamente, y los valores de su suma, que serán 37, su resta menos 11 y su multiplicación 312, con sus equivalentes en números romanos. El siguiente ejemplo, paquete romano, se nos pide: cree un paquete local instalable mediante pip de la clase romano, y que probemos el script del problema anterior, viendo de que no sea necesario tener el paquete como un paquete local al lado del código. A continuación procederemos a la resolución del segundo ejemplo. En este caso, tengo el paquete romano del ejemplo anterior, pero también lo acompañaré con el archivo setup.py y el archivo readme.md. En este caso también he definido una carpeta llamada zona de pruebas, donde está el script de la sección anterior. En este caso, vemos de que el código es el mismo. En caso de que lo ejecutemos, obtendremos lo siguiente: una excepción debido a que el módulo no fue encontrado. En este caso, procederemos a instalar este paquete. Recordemos que el archivo setup.py tiene información del módulo a ser instalado, que en este caso será un paquete llamado romano, en versión 0.1. Al ejecutar la terminal y instalar con pip install, en este caso donde está contenido este paquete, procederemos a la instalación de dicho módulo. Esperaremos un momento y listo. Regresando nuevamente a VFM, retornaremos a la zona de pruebas y esta vez volveremos a ejecutar. Vemos de que en este caso romano ya debería estar reconocido. Y vemos de que el funcionamiento ya es óptimo. El siguiente ejemplo, ASCII-Art, nos dice: utilice el gestor de paquetes pip e instale el paquete art, usando pip install art. Revisemos la documentación y creemos un script que haga un letrero de bienvenida. Al revisar el contenido del paquete art dentro de PyPip podemos ver lo siguiente: se puede instalar con pip install art. Y al ver parte de la documentación podemos ver algunos ejemplos de uso. Vemos de que este módulo nos provee de diferentes funciones y métodos, pero en este caso escogeremos text2art. Esto nos dará un recuadro o un archivo de texto a partir de otro. Y en base a este código procederemos a hacer nuestro arte ASCII. Para instalar utilizaremos los comandos pip install y art y procederemos a instalar el paquete seleccionado. Y una vez siendo instalado el módulo, podré hacer mi script, que en este caso se llama letrero.py. Procederé a importar el objeto text2art del módulo
art. Realizaré mi script definiendo una variable, que será un text2art, que tendrá como argumento de entrada un string obtenido a través de un input. Luego mostraré la variable letrero en pantalla y finalizaré. Al ejecutar el script obtendré lo siguiente. Podré indicar un hola y obtendré la respuesta y la ejecución. Podré volver a ejecutar y diré Python y así obtendré la ejecución y habré terminado con este problema. El siguiente problema, juego de 3 en raya ordenado, nos dice: ordene el código del ejemplo del juego 3 en raya visto en las secciones anteriores, en dos módulos, e implemente una estructura ifName equal to main para hacer pruebas simples de código. A continuación veremos cómo hemos dividido el módulo del juego de 3 en raya. Si bien en la sección anterior toda esta lógica de código estaba en un solo archivo Python, ahora hemos dividido esto en 3 módulos distintos. El primero será llamado tablero.py. Dentro de este módulo definiremos una clase llamada tablero, y al final usaremos una estructura ifName equal to main para probar esta clase, utilizando sus métodos internos para realizar diferentes pruebas. En este caso, al no obtener ninguna excepción, la clase ha sido bien escrita. Podré revisar el módulo juego 3 en raya, que como vemos importará la clase tablero del módulo tablero. Vemos de que también podemos utilizar estructuras try y except al momento de importar objetos. Esto nos podrá servir en condiciones donde querramos que nuestro código sea más persistente a errores. Hemos definido una clase llamada juego de 3 en raya, y al final hemos definido otra estructura ifName equal to main para probar esta clase. Vemos de que al ejecutar muestra los resultados de los dos objetos en pantalla y la ejecución ha sido correcta. Después, en este módulo main.py, hemos llamado a la clase juego de 3 en raya y hemos definido una función llamada lanzar. En este caso utilizaremos otra estructura ifName equal to main, que en caso de ser afirmativa, ejecutará la función lanzar. Al ejecutar el módulo, habremos ejecutado el juego. Podremos colocar las diferentes jugadas y vemos que el programa será totalmente funcional. El siguiente ejemplo, juego 3 en raya versus CPU, nos dice: implemente un nuevo método que permita al jugador humano enfrentarse al sistema en el juego de 3 en raya. Use el código anterior y en base a ese ejemplo y utilizando la función choice del paquete random, implemente la lógica esperada. Se nos indica que usemos from random import choice. A continuación realizaremos el ejemplo que nos han pedido. Primero abriremos una terminal, llamaremos a Python y haremos una pequeña prueba. Importaremos from random import choice. Recordemos que choice y random es parte de la librería estándar de Python. Por ejemplo, al llamar a choice, vemos de que es un método. Este será un método que recibirá una lista. Por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Y devolverá un valor aleatorio. Podremos utilizar esto para simular a un jugador del juego de 3 en raya. Y de esta manera, jugaremos contra el CPU. Ahora revisaremos el código antes indicado. Veremos la clase tablero y veremos que dentro de esta clase existen diferentes métodos. En la prueba, mostramos una función llamada getJugadasPosibles. Este método devolvía una lista con las posibles jugadas a hacerse. En este caso vemos de que cada vez que se juega se eliminan las jugadas que no podrán hacerse. Utilizaremos esto junto con choice para definir la lógica del juego. En este caso tenemos la clase juego de 3 en raya y vemos de que hemos importado desde random el método choice. En este caso veremos y analizaremos lo que estamos haciendo. Existe un método lanzar un jugador y un método lanzar dos jugadores, que fueron definidos y explicados en la sección anterior. Vemos de que en este caso lanzar un jugador y lanzar dos jugadores serán métodos muy similares entre sí.
con la única diferencia de que habremos hecho una modificación, donde estaremos llamando a un input jugada o un input CPU. Es decir, de que habremos definido otro método para definir los inputs de la computadora. En este caso, input CPU e input jugada. Vemos de que en este caso son dos métodos distintos. Uno, que detendrá el programa y esperará una instrucción de teclado. Y el otro, que detendrá el programa y esperará una instrucción de CPU. Vemos de que en este caso hemos utilizado varias partes del código de estos métodos, solo con la única diferencia de que en uno hemos colocado un string, un número obtenido a partir de un string, y en el otro hemos obtenido una jugada que será a partir de la función choice, que recibirá las jugadas posibles y realizará la jugada correspondiente. En este caso, al regresar a main, vemos de que se ha definido una nueva función que dice lanzar versus CPU. En este caso, crearemos un objeto y llamaremos al método lanzar un jugador, que es el método que anteriormente vimos. Podremos configurar la estructura ifName equal to main para llamar a la función lanzar CPU. Y vemos que en este caso llama a los métodos de lanzar un jugador. Al ver esto, vemos de que ya estamos dentro del juego. Podremos jugar, en este caso 1, y obtener automáticamente la jugada del CPU, que será una jugada aleatoria. Y así, de esta manera, habremos implementado de una forma muy simple un jugador que será virtual, es decir, la computadora, utilizando la función choice. Y finalmente el último ejemplo, juego de 3 en raya distribuible. Se nos pide, ordene el código del proyecto anterior y configúrelo como un paquete instalable. Configura además un entry point para crear un comando llamado juego 3 raya para jugar directamente contra el sistema. Finalmente resolveremos el último ejemplo. Definiremos una carpeta llamada juego 3 en raya, donde existirán los módulos antes indicados. Hemos definido un módulo init, que en este caso está en blanco, pero servirá para definir que esta carpeta será un paquete. Dentro del script setup.py habremos indicado los valores del paquete, como su versión, y hemos configurado un entry point, esta vez definiendo un comando llamado juego 3 en raya, el cual apuntará al módulo juego 3 en raya, el módulo main y la función lanzar versus CPU. Procederemos a instalar, en este caso, utilizando pip install y punto, que se referirá a la carpeta donde nos encontramos. Esperaremos un momento hasta que se instale. Y listo, ya se habrá instalado. Procederemos ahora a ejecutar el comando juego 3 raya y podremos ejecutar el programa directamente como si fuera un comando. Y así, de esta manera, habremos convertido nuestro paquete en un comando ejecutable. Y así, habiendo aprendido sobre módulos, paquetes, cómo trabajar con estos, cómo obtener paquetes de Internet, cómo compartirlos y obtener entry points a partir de estos, habremos terminado con esta sección y nos vemos en la siguiente.